¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Estamos aquí de nuevo con ustedes, regocijándonos en el Señor. Y durante este aislamiento inteligente te estamos invitando a que lo pases con Jesús. Es la manera más sobrellevadera de esta situación. Una vez que tenemos un encuentro personal con Jesús, podemos disfrutar de la vida en medio de cualquier circunstancia. En este día 110 te decimos que no te olvides darle like, darle me gusta, toca la campana o la campanilla como dicen los españoles y suscríbete. Un saludo muy especial para Reinelio allí en España, Reinelio Giraldo, y también para Uber Hoyos en Inglaterra, en Perú, hermano Jaciel Albino. Espero que podamos pronto, una vez que se levante esto, encontrarnos y comernos allí en el Perú un plato de pobre. O cuando vengas acá a Colombia, comernos una bandeja paisa. Bueno, en estos principios para vivir mejor que estamos tratando, estamos hablando acerca del miedo. ¿Miedo yo? ¿De qué? ¿O de quién? En la lección anterior vimos cómo Elías, después de una gran victoria sobre sus adversarios, los profetas de Baal y de Acera, huyó por miedo a la amenaza de la reina Jezabel. Tres cosas resaltamos en la reflexión pasada. Número 1, necesitamos identificar el origen de nuestro temor. Número 2, necesitamos identificar cuál es nuestro temor. Y número 3, necesitamos evitar tomar decisiones equivocadas en la búsqueda de la solución. Cuando hablamos acerca del origen de nuestro temor, es acerca de si es del pasado, del presente o es al futuro. Y cuando hablamos de tomar decisiones equivocadas, nos referíamos a Elías, que corrió a esconderse en una cueva. Nuestro texto para la reflexión está basado en Primero de Reyes, en el capítulo 19, de los versículos 9 en adelante de la palabra del Señor. La periodista Cindy Ospina dijo: el miedo es algo que a nadie le gusta. Es un sentimiento desagradable ante algo que nos asusta o creemos que nos hará daño. El miedo, en algunas ocasiones, mis hermanos, lo acarreamos nosotros mismos por una acción o por cosas que ya hemos dicho. Como les dije, todos cargamos el miedo. Bueno, ¿el miedo nos ayuda o nos perjudica? El miedo es un antiguo temor que vive en lo más profundo de nuestro ADN. En algunos casos es beneficioso porque nos puede mantener a salvo. Un ejemplo, no voy a ir a determinado lugar porque allá es muy peligroso. Entonces es miedo a ir a ese lugar, pero es beneficioso. ¿Por qué? Porque es para mantenerme a salvo. Durante esta crisis que estamos viviendo, voy a salir bien cubierto, con tapabocas, me voy a lavar las manos por temor a contagiarme. Ese temor, ese miedo, es de precaución para mantenerlo a uno a salvo. Pero igualmente, así como el miedo puede ser beneficioso y mantenerte a salvo, también el miedo puede arruinar nuestras vidas. Tenemos que cuidarnos que la preocupación no termine en paranoia. La señora Etty Brackman dejó de asistir a la iglesia y cuando la visité, ella me dijo que no había vuelto a salir a la calle, por eso no había vuelto a la iglesia, y que nunca más volvería a salir a la calle por miedo a los atracadores. Así que el temor a los atracadores le llevó a una crisis, le llevó a una paranoia tal que ya le tenía temor era salir a la calle y vivió el resto de su vida encerrada en casa. Ahora, si no podemos eliminar el miedo, ¿cuáles serían las consecuencias? Se dice que el miedo es la emoción humana más poderosa. El amor, la pena y la alegría son muy importantes,
pero el miedo rige las decisiones que tomamos a cada instante. En las consecuencias, vivir con miedo puede superar la razón. Les doy un ejemplo. Un anciano de una iglesia que pastoreaba, con cerca de 90 años de edad, me dijo que tenía temor al fin del mundo. ¿Con miedo del fin del mundo a esa edad? La verdad es que el miedo puede superar la razón. Otra consecuencia es que vivir con miedo puede paralizar los planes que Dios tiene para ti. Vemos en la palabra del Señor, en Primero de Reyes, en el capítulo 19, versículo 9, cómo Elías frenó el proceso de la restauración espiritual del pueblo al huir para esconderse en esa cueva por miedo a Jezabel. Después de que ha tenido tremenda victoria espiritual al derrotar a los profetas de Baal y de Acera, huye por temor a perder la vida ante la amenaza de Jezabel. Cuando en ese momento el pueblo ya estaba a favor de él y había proclamado que Jehová es Dios, Jehová es Dios. Allí en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 39 de la palabra del Señor. También otra consecuencia es que vivir con miedo impedirá lograr tus propósitos, y afectarás la vida de otras personas. Ese miedo, ese temor es contagioso. No es sino mirar cómo el que tiene miedo coloca en el WhatsApp o en Facebook o en los otros medios digitales diciendo acerca de que el COVID-19 es esto, que es aquello, que está matando a aquellos, que están matando a los otros. Las noticias todos los días dan informaciones desastrosas de tantos muertos, tantos contagiados, y ahora hay cantidad de gente con tremendo terror, con un miedo terrible. En una ocasión llegó un señor a una portería de un centro comercial y le miraron un poquito de fiebre, y al momento llegó la policía por la denuncia del celador y se llevaron al hombre casi a rastras, que porque tenía COVID-19 y no tenía nada de eso. ¿Por qué? Todo por temor, por miedo. 10 espías de Jericó que había mandado Moisés mandó a 12 espías, pero 10 de ellos estaban presos de miedo y terminaron desanimando al pueblo, al punto de que el pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb porque tenían un concepto diferente, porque no tenían miedo. Entonces, por esa razón, estoy hablando de que una de las consecuencias de vivir con miedo es que va a impedir que logres tus propósitos y vas a afectar también la vida de otros, o vas a contagiar a otros con tu miedo, con tu temor. Ellos desanimaron al pueblo de Israel y contribuyeron a demorar los planes que Dios tenía para la conquista de la tierra prometida. Números capítulo 13, versículos 31 y 33 de la palabra, y capítulo 14, versículos 1 al 4. ¿Qué hacer frente al miedo? ¿Qué hacer frente al temor? Como cristianos, podemos conquistar el miedo. En primer lugar, lo que necesitamos es obedecer la palabra de Dios. Allí en Primero de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 11 de la palabra del Señor, entonces Dios se aparece a Elías y le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí está la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios se ve primero en símbolos. Allí en los versículos 11 y 12 de la palabra del Señor. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová.
pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, usted y yo, para ir venciendo el temor, para ir venciendo nuestros miedos, es obedecer la palabra del Señor. Estar atento a la voz de Dios. Dios le dice a Elías, sal fuera. ¿Recuerda dónde estaba Elías? Como vimos en la lección pasada, él había corrido y se había escondido en una cueva. Y Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí está la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios se ve primero en estos símbolos. Y luego se ven palabras, como dice el versículo del versículo 15 al 18. Entonces, la palabra de Dios nos ofrece instrucciones de cómo podemos superar los temores, las dudas, los miedos, las presiones de cualquier naturaleza. Para ver la visión, Elías ha de ponerse en pie en el monte delante del Señor. Entonces, lo primero es estar atento a la voz de Dios. Segundo es actuar bajo la orientación e instrucción del Señor. Como les mencionaba, la palabra de Dios nos ofrece instrucciones de cómo podemos superar nuestros temores. Entonces, lo segundo es actuar en obediencia a las instrucciones de Dios. Dios le dice, sal. Y Elías entonces se pone en pie en el monte delante de Dios. Probablemente en donde Moisés se había parado en otra ocasión. Éxodo capítulo 19, versículo 9 y versículo 16. Y he aquí, dice la escritura, que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Debemos tener en cuenta que la presencia de Dios se presenta a través de la Biblia de muchas maneras. Un poderoso viento, como se ve en una señal de la ira de Dios, Jeremías capítulo 4, versículos 11 al 13, Ezequiel capítulo 6, versículo 2 y Amós capítulo 4, versículo 1. Se manifiesta en ese viento fuerte, pero ¿qué dice la escritura? Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Una vez antes un terremoto acompañó el descenso de Dios sobre el mismo monte. Éxodo capítulo 19, versículo 18. Le invito también a mirar Salmo 68, 8, Apocalipsis 6, 12 y Apocalipsis 6, 16, 18. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Vamos al versículo 12 de Primero de Reyes, en ese capítulo 19. Tras el terremoto, dice la palabra, el viento, el terremoto y el fuego se asocian como castigos de Dios. Isaías 29, 6, Salmo 18, 7 y 8, Deuteronomio 4, 24. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Qué era el significado de estas señales? Ustedes recuerdan que Elías era un profeta de los hechos, un profeta de acción. Él enseñó no por palabras, sino por actos. Pidió que no lloviera y no llovió. Mandó que las vasijas fueran llenadas de aceite y no se agotó hasta que no se terminaron las vasijas. Aquí Dios le enseña al profeta también por señales, con un desfile de terrores naturales, de los vientos, terremotos, fuegos, pero ninguno de ellos habla al alma del profeta. Ninguno de ellos toca el interior de la vida del profeta, ni le revela la presencia de Dios. ¿Usted es de los que cree que Dios escucha, que Dios no le escucha, que no está de su lado porque no ve cosas extraordinarias? ¿Usted es de los que cree que solo Dios está en las iglesias grandes o donde hay señales permanentes? Recuerde que a Jesús le pidieron señales para que probara que era el Hijo de Dios y no las hizo. Dijo, ninguna señal les será dada. Y Elías lo que escucha después es un silbo apacible y delicado que manifiesta la presencia de Dios. Y así aprendió el profeta que, primero, Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y segundo, así fue con Elías. Como Dios trató a Elías, así también te puede tratar a ti, a través de un silbo
apacible y delicado. Las armas de guerra, los instrumentos del progreso religioso, tienen que ser espirituales y no carnales. Una voz secreta que hable a nuestra conciencia va a recuperar el dominio de Dios sobre nuestros corazones y espantará de nosotros el temor o el miedo. Y cuando Elías oyó, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Cubrió su rostro como uno que tenía miedo al ver la gloria de Dios. Los ángeles cubren sus rostros delante de la presencia de Dios, Isaías 6:2, por reverencia. Pero Elías cubrió su rostro por haber sido cobarde y haber huido de su deber. Nota que ni el viento, ni el terremoto, ni el fuego le hicieron cubrir su rostro, sino ese silbo apacible donde estaba la presencia de Dios. Y en el versículo 13, la palabra del Señor dice en la segunda parte: he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba allí a la entrada de la cueva. La primera vez cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí? Versículo 9, Elías está dentro de la cueva. Ahora está en la entrada de la cueva y Dios le dice nuevamente: ¿qué haces aquí? Le repite la pregunta. El propósito de este episodio no era para enseñarle a Elías cómo Dios trata con las personas, sino también para disciplinar y subyugar el corazón rebelde del profeta. Quedarse a la entrada no es abandonar la cueva, es confiar en Dios a medias, y confiar en Dios a medias no es confiar. No permitas que el temor se convierta en un límite que te prive de las cosas que más disfrutas. Cuando estás atravesando una situación en la que sientas que el miedo quiere apoderarse de tu vida, acude a Dios y cree en sus promesas. En la Biblia hay cantidad de historias de personas que vencieron el temor con la ayuda de Dios. Deuteronomio 3:22 dice: no les tengas miedo, que el Señor tu Dios peleará por ti. En el Salmo 56:3, cuando siento miedo, dice el salmista, pongo en ti mi confianza. Y Romanos capítulo 8 versículo 15 nos dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar: Abba, Padre. Confiemos entonces plenamente en nuestro Dios para vencer nuestro temor, para vencer nuestros miedos. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? Bueno, el temor lo puedes vencer. Escucha la palabra del Señor y actúa de acuerdo a la dirección que Dios le da a tu vida. Y recuerda las palabras del salmista: cuando siento miedo, pongo en Dios mi confianza. Padre, permítenos poner nuestra confianza en ti, descansar en tu presencia y ahuyenta el temor de nuestras vidas. Señor, tu presencia nos dará descanso. Tu presencia nos da seguridad y paz. Ayúdanos a confiar plenamente en que tú estás de nuestro lado. Así no veamos terremotos, ni veamos vientos fuertes, ni venga fuego del cielo, pero sí podemos estar confiados de que tu Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, y tú eres Emmanuel, el Dios con nosotros. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos. Seguiremos tratando nuestros temas la próxima lección y les invitamos a que usted la siga pasando con Jesús. Bendiciones para todos. Que el Señor les siga bendiciendo cada día.